Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de este videoblog en la Fundación Rafael del Pino, en el que vamos a hablar de la economía del cambio climático, vamos a hablar de descarbonización y vamos a hablar, bueno, pues de retos y oportunidades, sobre todo de oportunidades. Lo primero que tenemos que entender es que la intensidad energética del crecimiento del Producto Interior Bruto, la intensidad energética del desarrollo económico, se ha reducido de manera espectacular. Si nosotros vemos la reducción en la necesidad de utilización de energía para crear una unidad adicional de Producto Interior Bruto, es francamente positivo ver que no solamente ha mejorado de manera espectacular en los países desarrollados, sino que ha mejorado de manera increíble en los países emergentes. Y esto es un factor muy positivo. Es un factor además importante. ¿Por qué? Porque lo que estamos viendo es que el crecimiento económico es cada vez menos intensivo en industria y menos intensivo, por lo tanto, en energía, pero además es menos contaminante. Es menos contaminante. Si vemos países como Estados Unidos, las emisiones se han mantenido muy planas en los últimos años y además estamos viendo cómo el crecimiento de las emisiones es mucho menor de lo que muchos de los analistas estimaban. Y yo creo que eso es positivo tanto a nivel emisiones per cápita como a nivel emisiones totales, es decir, se puede hacer más y se puede hacer mejor, pero estamos en una buena dirección. Y yo creo que estamos en una buena dirección además porque nos olvidamos del factor más importante, que es la tecnología y la competencia. Si hay algo que ha permitido a Estados Unidos mejorar sus emisiones, ha sido la competencia tecnológica entre el gas natural y las renovables. La competencia entre esas dos tecnologías no solamente ha permitido que baje la factura para el consumidor medio, tanto en gas natural como en electricidad, sino que además ha permitido que se mejore en ese proceso de reducción de emisiones y de reducción de ese crecimiento de las emisiones. También es muy importante entender la tecnología como un factor esencial, absolutamente clave en este entorno. Pero tenemos que ver las dos partes, tenemos que ver el activo y el pasivo, porque hay muchos países productores de materias primas, países en los que la economía depende entre un 60 y un 80% de la producción de petróleo, de gas, incluso de otras materias primas que pueden ser contaminantes, que pueden sufrir enormes consecuencias. Estamos hablando de millones de personas que podrían perder sus puestos de trabajo simplemente por un cambio demasiado abrupto y no orientado hacia los dos factores que hablábamos antes, tecnología, competencia y, mucho más importante, competitividad. Los tres factores más importantes a la hora de analizar una economía descarbonizada y el proceso de descarbonización son esos tres. Son fortalecer la competencia, mejorar la tecnología y aumentar esa capacidad de la economía de generar mayor competitividad, es decir, que la productividad crezca. Bien. En muchos casos estamos hablando de políticas para mejorar el proceso de cambio climático, para mejorar el medio ambiente, que se proponen desde la intervención económica y la intervención por parte de los gobiernos. ¿Cuál es el principal problema de un exceso de intervencionismo y exceso de políticas desde el sector público a la hora de acometer esta economía del cambio climático? El primero es que hablábamos de competencia, tecnología y competitividad. Bien, el primero es que tenemos que ser absolutamente conscientes de que el proceso de descarbonización es un proceso que va a generar menor inflación de precios. ¿Qué significa eso? Que el mayor beneficiario del aumento de la inflación, que son los gobiernos, no es particularmente el mejor para llevar a cabo un proceso de descarbonización competitivo, porque siempre vais a intentar mantener a toda costa que los precios suban, ¿de acuerdo? Tenemos que ser muy conscientes, además, de que la tecnología más la competencia lo que generan no solamente es que los precios bajen, sino además generan muchos menos ingresos fiscales.
una de las cosas que debemos ser extremadamente conscientes con el cambio de patrón de crecimiento del que estamos hablando es que va a generar muchos menos ingresos fiscales, porque la pérdida de los sectores más obsoletos, las industrias más intensivas en energía, la pérdida de los conglomerados industriales dinosauricos, todo eso va a significar menos ingresos fiscales porque las tecnologías disruptivas necesitan menos capital, menos utilización de activos industriales, etcétera, etcétera, son mucho más eficientes y mucho más tecnológicamente avanzadas y por lo tanto generan menores ingresos fiscales. Entonces, menor inflación, menores ingresos fiscales es algo que en el 99% de los casos no le gusta a los gobiernos. Por lo tanto, es muy difícil que un proceso de cambio de patrón de crecimiento hacia una economía más verde, competitivo, tecnológico y competente, se haga de manera eficiente desde la intervención política. Porque no por mala intención, no nos equivoquemos, no por mala intención, sino una cuestión de incentivos. Los incentivos, como siempre ha sido y va a ser, de los gobiernos van a ser fiscales y además de sostener un empleo que se va a perder en algunos sectores a toda costa, vía subvenciones, vía ayudas, etcétera, etcétera. Por lo tanto, cuando nosotros nos planteamos este proceso de descarbonización, tiene que ser de manera conjunta entre gobiernos y empresas. Y tiene que venir liderado por las empresas. Las empresas, lo dice el propio Al Gore, están haciendo mucho más por mejorar sus procesos, mejorar en emisiones, reducir su huella de carbono y aumentar la eficiencia que los gobiernos, porque el objetivo de los gobiernos es sostener el Producto Interior Bruto, aumentar los ingresos fiscales y aumentar la inflación. Y esos tres factores, desafortunadamente en muchos casos, no son los que acompañan a un proceso de descarbonización. ¿Qué es lo que tenemos que entender entonces? Que al contrario de lo que nos están intentando vender desde algunos lados, el proceso de mejora en cuanto a medio ambiente tiene que venir no de los gobiernos hacia los agentes económicos, sino desde las empresas a los gobiernos y desde los gobiernos a los ciudadanos. Es decir, tiene que ser mucho más de abajo a arriba que de arriba a abajo. Tiene que ser mucho menos vía planes quinquenales y vía exceso de regulación y mucho más vía competencia. Además es mucho más sencillo porque eso es lo que genera más rápidamente empleo sustitutivo en aquellos sectores que puedan ser, daños colaterales del proceso de descarbonización. Si nosotros nos planteamos además la importancia del crecimiento económico para tantísimos países en los que todavía hay mucho trabajo en cuanto a reducción de la pobreza, nosotros los países desarrollados nos podemos permitir, gracias a tener acceso a un enorme endeudamiento, que se lleven a cabo políticas que hagan daño al crecimiento y que se hagan daño al empleo. A veces nos lo podemos permitir, algunos hasta se consideran casi, orientados a no llevar a cabo políticas de crecimiento. Eso no se lo pueden permitir los países en vías de desarrollo, los países en los que el nivel de pobreza se ha reducido a niveles espectaculares, a niveles mínimos históricos, pero se tiene que seguir reduciendo, y tampoco se lo pueden permitir países en los que los niveles de productividad y los niveles de tecnología son bajos. Por lo tanto, tiene que ser un esfuerzo muchísimo más global y muchísimo más orientado a que no se deje detrás por una decisión unilateral o una decisión de los países más ricos, se deje detrás a lo más importante, que es la reducción de la pobreza y la reducción de los desequilibrios. La reducción de los desequilibrios es importante desde el punto de vista financiero también. Una economía de cambio climático, una economía orientada a reducir el cambio climático y a tener una propuesta más orientada a reducir esos riesgos, también tiene que tener en cuenta la parte financiera, el riesgo financiero. El riesgo financiero en aseguradoras,
en bancos, en tantos activos que están ahora mismo ligados a una valoración que depende de los precios de las materias primas. Si se van a desplomar los precios de las materias primas, no podemos esperar, desde luego, que no se vayan a generar fluctuaciones en los mercados financieros muy importantes. Tampoco podemos olvidar quiénes somos dentro de la solución. La Unión Europea es el 9% de las emisiones del mundo y el 100% del coste. No podemos plantear que la reducción de emisiones se haga desde una parte pequeñísima del problema, mientras la otra parte más importante del problema, sea China o sea Estados Unidos, tienen unas políticas completamente distintas. Por lo tanto, no podemos pegarnos a una solución que los demás países no lleven a cabo. Se tienen que hacer, y por eso se tienen que hacer desde la competencia y desde la tecnología. Porque eso no se va a conseguir desde intenciones políticas que lo mismo están orientadas a otros factores completamente distintos. La única manera en la que alineas los intereses de los ciudadanos, del planeta y del resto de las economías juntas es mostrando que el beneficio en valor añadido, en empleo, en crecimiento y en tecnología y en mejora de las condiciones de vida para todos es espectacular. Como no se va a conseguir un cambio de patrón de crecimiento, es llevando a cabo una reducción de emisiones que se genere por el estancamiento económico o por la crisis, que es en parte lo que le pasó a la Unión Europea. Lo que tenemos que hacer, por lo tanto, es demostrar que la solución tecnológica competitiva y eficiente, esa solución es mucho más interesante para todos los países involucrados en la solución que presentarnos con una idea que lo que hace es simplemente enseñar al resto del mundo que no merece la pena hacerlo cuando se pone en peligro la reducción de la pobreza, la mejora del crecimiento y el desarrollo económico. Porque la inmensa mayoría de los países del mundo no se pueden permitir negar el desarrollo económico porque son centenares de millones de personas los que lo van a sufrir. Así que si nos planteamos una economía verdaderamente verde, lo que tenemos que pensar es menos en ideas de intervención y más en fortalecer los sectores tecnológicos. Lo que tenemos que hacer es plantear menos ideas de obligación impositiva, que luego no genera nada más que que lucrarse del cambio climático, no reducirlo, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer, por lo tanto, es cambiar el chip. Cambiar el chip, que es lo que generará que ese siguiente avance sea todavía más espectacular. Lo mismo que hizo que la pobreza mundial se redujese a mínimos históricos, que ha sido el libre comercio, la mayor competencia, la mejora de los procesos de transporte y la eficiencia y la tecnología. Todos esos factores son los que nos van a ayudar a mejorar de manera espectacular, no lo dudéis, la defensa del medio ambiente y la reducción de los riesgos por el cambio climático. Muchas gracias.